una cosa horrorosa. Una zanja de muertos. Lo Llegamos, sacaron de uno enterrado ya de mucho tiempo y lo mudaron a otra. Con 18 años. Llegamos al frente al último pueblo que llegamos, que fue Espieres, en la provincia de Córdoba. Bajamos todo el tren mercancía y nos quedaron a la sección mía, que éramos, fuimos a renovar un batallón que le habían hecho polvo. Habían hecho todo. Y quedamos 16, que íbamos de expedición a una de las compañías. Y llegó el sargento y dice, alto ya. Bajamos todos, dice, venga, montarle ese camión. Ese camión, pues en vez de tirar para frente, tiraba para el pueblo. Digo, tira, pero nosotros lo vamos para frente, al pueblo. Llegamos, pasamos el pueblo, pues ya no, vamos para otro lado, macho. Y llegamos a la puerta de un cementerio. Allí había 3 o 4 viejos acarreando zanjas de una zanja que había de un camino, una zanja nada, sopera, no tenía una cuarta de tierra, pero toda llena de muertos, transportándola de esa zanja a otra. Los pobrecitos ya no podían con su alma. Tú verás, nosotros con 18 años, llegar allí los tíos y ver aquello, desecho. Bueno, hubo personas que cayeron para arriba. Y el sargento con la cacharra en la mano, se venga, que eso hay que aviarlo hoy. Una zanja que seguramente tendría 200 metros de largo. Y había por lo menos cerca de 1.500 personas o satélites allí. Y eso había que sacarlo de esa zanja y transportarla a otra a 10 o 12 metros. Y el tío con la pistola en la mano. No, que había que hacerlo. Y había que hacerlo, costó trabajo entrar en ello, pero ya que entramos, había veces que tirabas duro y a lo mejor te cogía y te arrancaba los brazos, y los 2 brazos arrancados. Y hay que hacerlo, el tío. Y los de transportamos los 1000 y pico de tíos a los años. Y luego cuando estabas en el peñón aquel que quedáis del batallón, 3 o 4, y 15 días sin comer. De 1200 tíos estuvimos cerca una semana, sin comer ni beber, ¿eh? Nos comimos los garbanzos que habíamos tirado, pues era una pella muy grande, y unos jagal, allá había un montorral de miedo. Nos comimos todo lo que habíamos tirado, pero sin beber ya botadito. Y ya nos pegaron un asalto una noche, y hubo que salir de allí a hacer polletas, pues estábamos en un peñón subido. Eso. Se tiró de la peña, tú me lo has contado. Le cayó una bomba al pie. Y se cayó, y yo esto se me había tentado, yo no me atentaba sangre. Y intentaba levantarme nada, y allí sobre un peñón, bombazo, madre mía, se fue aquí quieto, se lo veo que. Y no sabía si iban a bueno o al malo. Esto ocurrió a las 9 de la noche. El día 18 de septiembre, el día de la fiesta aquí en mi pueblo. Y a ser de día había avanzado del frente aquel como unos 100 metros. Pero entre jarales metido, ya descalzo, me tuve que arrancar los pantalones, cortarlos con las pateras y envolvérmelos a los pies. Y metió entre aquellos jarales para abajo hasta que salí fuera del día. Claro.